Los conserjes no consiguen cuentas comerciales aquí. La voz de la cajera del banco, Kessa Davis, resonó como un trueno en el elegante espacio. Su enorme figura se alzaba sobre una mujer negra que permanecía completamente quieta a pesar de la tormenta que rugía a su alrededor. La mujer negra, Vanessa Williams, miró hacia arriba con ojos que contenían profundidades que nadie en esa habitación podía comprender. Su voz cortó la histeria como una espada. No tienes idea con quién estás hablando. Pero Kessa estaba más allá de la razón. Sé exactamente lo que eres. Otra señora de la limpieza intentando jugar a fingir. Quita tus manos mentirosas y conspiradoras de mi mostrador. La voz de Kessa Davis resonó por el elegante espacio como un trueno. Pero lo que la cajera del banco no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera al descubrir quién era en realidad la mujer a la que llamaba mentirosa y conserje. Esta historia tiene el karma más grande que jamás hayas visto. Al comenzar esta historia, si crees que todos deben ser respetados, sin importar el color de su piel, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Escribe respeto y dinos desde donde estás mirando en los comentarios. Vanessa Williams fue la directora ejecutiva y fundadora de Williams Tech Solutions, un imperio tecnológico valuado en $47,000 millones. Mientras la mayoría de la gente de su edad todavía estaba pagando préstamos estudiantiles, Vanessa había construido un imperio que rivalizaba con los grandes nombres de Silicon Valley. Pero ella era solitaria por elección propia, evitando deliberadamente ser el centro de atención. Sin portadas de revistas, sin entrevistas en Forbes, sin apariciones en la alfombra roja. Ella llevó a cabo negocios en salas de juntas privadas y reuniones exclusivas. Conocido solo por los círculos más elitistas del mundo corporativo estadounidense. El tipo de personas que movieron miles de millones de dólares mediante acuerdos sencillos y cuyos rostros nunca aparecieron en público. La credencial de trabajo que llevaba prendida en su chaqueta descolorida no era la identificación de ningún conserje. Era su pase de acceso ejecutivo a una de sus propias empresas subsidiarias, donde había pasado la mañana realizando inspecciones sorpresa. Ella hacía esto regularmente, manteniéndose conectada a cada nivel de su vasto imperio, recordando cuando no podía darse el lujo de desconectarse de ningún detalle de sus operaciones. Vanessa usó los jeans descoloridos para ir al banco porque no quería ninguna atención especial. Kessa, la cajera bancaria blanca, había trabajado en Morrison Financial durante 12 brutales años. A sus 35 años, con una estatura de 1,73 metros y un peso de 90 kilogramos, había aprendido a usar su presencia física como arma contra clientes que consideraba indignos. Kessa tenía prejuicios profundos sobre las mujeres negras en trabajos de servicio. En su retorcida lógica, su posición en este prestigioso banco la elevaba por encima de los conserjes, el personal de limpieza y cualquiera que trabajara con sus manos. Ella se había convertido en la guardiana que mantenía a la gente afuera. La persona que hizo que otros se sintieran inútiles, perpetuando un ciclo de crueldad que estaba a punto de completarse de la manera más devastadora posible. Así que cuando Vanessa cruzó esas puertas de cristal ese martes por la mañana, se encontró con una tormenta perfecta de prejuicios y resentimiento que se había ido acumulando durante más de una década. Vanessa entró a Morrison Financial acercándose silenciosamente a las ventanillas de caja con un objetivo simple. Abra una cuenta corriente personal separada de su compleja cuenta bancaria corporativa. El banco era una catedral de riqueza. Suelos de mármol italiano, candelabros de cristal, paneles de caoba que gritaban dinero antiguo y exclusividad. Había elegido esta rama por motivos personales. Este era su antiguo barrio, donde una vez, cuando era una adolescente hambrienta y soñaba con tener suficiente dinero para atravesarlas con dignidad, había apretado su rostro contra esas mismas puertas de cristal. Ahora podía comprar el edificio entero sin revisar su saldo, pero aún recordaba a ese niño asustado mirándola desde afuera. En el momento en que Kessa vio la insignia de trabajo prendida en la chaqueta de Vanessa, todo cambió. Sin leerlo, sin hacer preguntas, decidió quién era Vanessa y dónde pertenecía.
En cualquier lugar excepto dentro de Morrison Financial. Este es un banco premium. No es donde llega la ayuda para cobrar cheques de pago. Kesa gritó antes de que Vanessa llegara a la ventana. Su voz se escuchó a través del vestíbulo de mármol con autoridad practicada. Vanessa hizo una pausa y reconoció el tono inmediatamente. Ella ya lo había oído antes, lo había sobrevivido antes y sabía exactamente cómo se suponía que debía desarrollarse. Me gustaría abrir una cuenta corriente personal, dijo en voz baja, colocando su identificación en el mostrador con cuidadosa dignidad. Pero Kesa apenas estaba empezando. Cariño, dijo ella, cargando la palabra de condescendencia. Estás en el lugar equivocado. El lugar de cambio de cheques está al final de la calle. Este es Morrison Financial. Atendemos a una clientela muy diferente. La pausa ante la clientela estaba cargada de significado que todos comprendían. No se trataba de banca. Se trataba de quién pertenecía y quién no. Sobre la jerarquía y el orden social. Entiendo que se trata de Morrison Financial, respondió Vanessa con voz tranquila pero con matices que sugerían profundidades que Kesa no podía comprender. Todavía me gustaría abrir una cuenta. Fue entonces cuando Kesa cometió su primer error catastrófico. En lugar de procesar la solicitud de manera profesional, redobló los esfuerzos con absoluta confianza. Mira, cariño, estoy intentando ayudarte aquí. Nuestros requisitos de saldo mínimo son sustanciales. Nuestras tarifas están diseñadas para personas con activos significativos. Estarías mucho más cómodo en un banco comunitario en algún lugar más apropiado para tu situación. Cada palabra fue diseñada para avergonzar a Vanessa por su apariencia, avergonzarla por su pobreza percibida, hacerla sentir pequeña en este templo de riqueza. Kesa estaba actuando ahora, demostrando su autoridad ante el público reunido. Pero no tenía idea de que se enfrentaba a alguien que había construido imperios multimillonarios y que había negociado con líderes mundiales que habían sobrevivido a guerras corporativas que habrían destruido a personas más débiles. La tristeza de un cajero de banco no era nada comparada con las tormentas que Vanessa había superado y conquistado. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia antes de que alguien supiera tu nombre? Pulsa el botón de suscripción y comparte tu experiencia en los comentarios porque lo que ocurrió después muestra exactamente lo peligrosas que pueden ser esas suposiciones. Lo que ocurrió a continuación pasaría a la historia como los minutos más catastróficos en la historia bancaria. Porque una vez que Kesa Davis probó la sangre en el agua, una vez que estableció su dominio sobre lo que ella creía que era solo otra señora de la limpieza tratando de superar su posición, no pudo evitar ir a matar. Kesa arrebató la tarjeta de identificación de Vanessa del mostrador de mármol y la sostuvo contra la luz como si estuviera examinando evidencia de un crimen. Sus ojos recorrieron cada detalle con sospecha teatral. Sus labios se curvaron en una mueca que se hacía más pronunciada con cada segundo que pasaba. Entonces, ¿limpias oficinas en alguna empresa tecnológica? ¡Qué bien!, dijo Kesa con voz desbordante de condescendencia mientras agitaba la tarjeta de identificación en el aire. Pero aquí está la cuestión. Parece que no lo entiendes. Los conserjes no necesitan cuentas de empresa. Esto es para empresarios de verdad. Profesionales que realmente aportan algo significativo a la sociedad. Las palabras impactaron el elegante vestíbulo como veneno, extendiéndose entre la multitud de clientes que habían interrumpido sus transacciones para presenciar el desarrollo de esta ejecución pública. Algunos parecían incómodos, removiéndose en sus zapatos caros y ajustándose los bolsos de diseñador. Pero ninguno habló. Ninguno intervino. Todos eran cómplices de su silencio, facilitadores de la crueldad que se desataba sobre alguien a quien ya habían descartado como indigno de su preocupación. Vanessa permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas delante de ella, manteniendo la compostura profesional que da años de sobrevivir a situaciones donde un paso en falso podía destruirlo todo. Pero si te fijabas bien, muy bien, podías ver la ligera tensión alrededor de sus ojos, la tensión casi imperceptible en su mandíbula que sugería que luchaba por controlar algo mucho más poderoso que la ira. «¿Cuánto ganas fregando suelos?», continuó Kesa,
con la voz cada vez más alta y agresiva. ¿Con cada palabra? ¿20,000 al año? ¿15? Porque de eso se trata realmente. ¿No? Juntaste unos pocos cientos y ahora crees que puedes jugar en las grandes ligas con gente que de verdad importa. Se inclinó sobre el mostrador, usando cada centímetro de su considerable altura y peso para intimidar a la mujer mucho más pequeña que tenía delante. Las chicas como tú deberían limitarse a cuentas corrientes básicas en bancos comunitarios. Ya sabes, lugares que atienden a tu público. Lugares donde no te hacen demasiadas preguntas sobre de dónde viene realmente tu dinero. El trasfondo racial se hacía más evidente ahora. El lenguaje codificado que todos en ese vestíbulo entendían a la perfección. Ya no se trataba solo de diferencias de clase percibidas. Se trataba de quien pertenecía a espacios de riqueza y poder según el color de su piel y las suposiciones que la gente hacía sobre lo que eso significaba. Pero Vanessa permaneció en silencio, dándole a Kesa todas las oportunidades para alejarse del borde del precipicio hacia el que corría con absoluta confianza. Podría haber terminado esto con una sola llamada, podría haber revelado su identidad y observar el mundo de Kesa. Se desmoronaban en tiempo real. Pero algo en su interior necesitaba ver hasta dónde llegaría esto, necesitaba presenciar la magnitud de la crueldad de la que eran capaces las personas cuando creían que sus víctimas eran impotentes para defenderse. Y Kesa, interpretando ese silencio como debilidad en lugar de la calma antes de un huracán, decidió intensificar la situación. Adivina, dijo, y su voz se oyó por todo el vestíbulo, asegurándose de que cada cliente, cada empleado, cada guardia de seguridad pudiera oír su destrucción sistemática de la dignidad de otro ser humano. ¿Limpias los baños en Williams Tech? Probablemente te crees muy importante porque te toca vaciar los cubos de basura y fregar los suelos. La mención de Williams Tech debería haber sido una señal de alerta, una enorme señal de alerta que podría haber hecho reflexionar a una persona más observadora. Pero Kesa estaba demasiado ebria de sí misma, demasiado intoxicada por este raro momento de sentirse superior a alguien, como para notar el ligero cambio en la expresión de Vanessa. Una escuálida señora de la limpieza que se cree de verdad profesional. Kesa continuó con sus ataques, volviéndose más personales y crueles. Apuesto a que ni siquiera tienes el diploma de la secundaria, ¿verdad? Probablemente abandonaste la escuela. Empezar a tener hijos y luego darse cuenta de que necesitabas algún tipo de trabajo para pagar las cuentas. Ahora improvisaba, creando una historia ficticia para Vanessa basada únicamente en sus propios prejuicios y suposiciones. Cada palabra estaba diseñada para herir más profundamente, para infligir el máximo daño psicológico, para asegurarse de que esta arrogante señora de la limpieza nunca olvidara su lugar en la jerarquía social. Parece que no has comido desde tu último sueldo, añadió Kesa con una risa cruel, apuntando a la delgada figura de Vanessa con la precisión de un depredador que va directo al cuello. Tal vez si gastaras menos dinero intentando parecer importante y más en comida de verdad, no parecerías un espantapájaros con imitaciones de diseñador. A su alrededor, otros empleados financieros de Morrison habían empezado a reunirse, atraídos por la conmoción y la confrontación cada vez más ruidosa. Algunos parecían realmente incómodos con lo que presenciaban, sus rostros mostraban la vergüenza ajena que surge al ver el colapso total de otra persona. Pero permanecían en silencio, paralizados por la jerarquía corporativa y la comprensión tácita de que desafiar a Kesa podría poner en peligro sus propios trabajos. En riesgo. Fue entonces cuando Marcus Thompson, el gerente de la sucursal, finalmente decidió aparecer. Pero en lugar de calmar la situación, en lugar de mostrar liderazgo y poner fin a la humillación pública de un cliente potencial, hizo algo que lo atormentaría por el resto de su carrera. Kesa tiene razón, dijo Marcus, con la autoridad de la gerencia y la cobardía de quien prefiere permitir la crueldad antes que arriesgarse a una confrontación. Esto podría no ser lo adecuado para nuestra institución. Nos enorgullecemos de servir a clientes que comprenden el prestigio y la exclusividad de Morrison Financial. Sus palabras fueron la gasolina que convirtió la crueldad latente de Kesa en un infierno.
Con el respaldo de la gerencia, con su autoridad oficialmente sancionada por las mismas personas que deberían haber protegido a los clientes de este tipo de trato, se sintió invencible. Y fue entonces cuando Vanessa actuó. Sin decir una palabra, manteniendo la misma calma imposible que la había acompañado durante todo el calvario, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Simple, elegante, discreta. El tipo de tarjeta que susurraba poder en lugar de gritarlo. La colocó sobre el mostrador de mármol, entre ellas, con la misma dignidad cuidadosa que había mostrado desde el principio. Los ojos de Kesa se clavaron en ella como un misil que encuentra su objetivo. Por un instante, se hizo el silencio en el vestíbulo. El tipo de pausa significativa que llega justo antes de que todo se convierta en caos. Entonces Kesa estalló en carcajadas. No eran solo risas. Era un sonido de burla pura y dura que resonó en las paredes de mármol y las lámparas de araña de cristal como cristales rotos. Se dobló, agarrándose los costados, jadeando entre oleadas de diversión histérica. «Robaste esto del escritorio de alguien, ¿verdad?», logró jadear entre risas, cogiendo la tarjeta y agitándola como si fuera la prueba del crimen más patético imaginable. «Esto es Williams Tech Solutions. Esta es una empresa real con ejecutivos reales, profesionales reales». Ahora estaba actuando para el público, exprimiendo cada instante de lo que creía que era su triunfo definitivo. «Las señoras de la limpieza no tienen tarjetas de visita, cariño». «¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que eres la directora ejecutiva? ¿Vas a afirmar que eres la dueña de toda la empresa?». La burla en su voz era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estaba casi llorando de tanto reír, completamente convencida de haber pillado a Vanessa en la mentira más obvia imaginable. En el vestíbulo, algunos clientes empezaban a reírse con ella, atrapados en la mentalidad de la multitud al ver a alguien ser destrozado por su presunción. Pero entonces Vanessa hizo algo que debería haberlos paralizado a todos. «Me gustaría hablar con tu gerente», dijo en voz baja, su voz cortando las risas como una cuchilla a través de la seda. Y fue entonces cuando Kesa cometió el error fatal que lo destruiría todo. «Exigentes gerentes ahora», gritó, con una voz tan aguda que hizo que todos en el vestíbulo se estremecieran. «Este es el típico comportamiento de ayuda aquí. Cuando te pillan mintiendo, cuando te exponen como el fraude que eres, exiges hablar con alguien al mando como si eso te fuera a salvar». Estaba completamente desquiciada, ebria de poder y convencida de su propio. La tarjeta de visita seguía aferrada a su mano, y mientras su ira alcanzaba su clímax, hizo algo que resonaría en el mundo financiero durante años. La partió por la mitad. Luego también partió por la mitad la tarjeta de identificación de Vanessa. El sonido del plástico al romperse recorrió el vestíbulo como un disparo. Trozos de identificación y tarjetas de visita cayeron al suelo de mármol como sueños rotos. Y Kesa se alzaba sobre ellos como una guerrera conquistadora, con el pecho agitado por una indignación justificada. «Tomen sus documentos robados y salgan», gritó, y su voz resonó en todas las superficies del elegante espacio. «No damos cuentas a limpiadores de oficinas que se hacen pasar por ejecutivos. Esto es Morrison Financial, no una organización benéfica para conserjes delirantes con grandes sueños». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en el vestíbulo, clientes, empleados y guardias de seguridad, se quedaron paralizados por lo que acababan de presenciar. La destrucción de los documentos de identidad de alguien estaba cruzando una línea que incluso los observadores más prejuiciosos reconocían como absolutamente inaceptable. Pero Kesa no había terminado. De pie sobre los trozos de plástico y papel esparcidos, asestó lo que creyó que sería su golpe de gracia. «Seguridad. Escolten a esta mujer fuera de nuestro banco. Ha estado intentando estafarnos con documentos robados y tarjetas de visita falsas. Probablemente esté investigando el lugar para un robo». Y fue entonces cuando todo cambió, porque mientras los guardias de seguridad se acercaban a ellos, otros clientes sacaban sus teléfonos para grabar lo que creían que era otro momento viral de humillación pública.
Mientras Marcus Thompson se preparaba para respaldar la decisión de sus empleados de expulsar a Vanessa del local por la fuerza, algo cambió en el ambiente. Vanessa Williams, directora ejecutiva de un imperio de 47.000 millones. La mujer que había sido despedida por ser solo una simple limpiadora. La persona cuya dignidad había sido sistemáticamente destruida durante los últimos 25 minutos finalmente decidió que era hora de mostrarles exactamente con quién habían estado tratando. La explosión estaba a punto de comenzar. Y cuando el humo se disipó, Morrison Financial Bank nunca volvería a ser el mismo. Lo que sucedió después demostraría que a veces la persona a la que estás destruyendo tiene el poder de destruirlo todo. Has construido a cambio. Y a veces la justicia no llega con truenos y relámpagos, sino con palabras silenciosas que sacuden los cimientos de todo lo que creías entender sobre el poder. ¿Qué harías si alguien rompiera tu identificación y tarjeta de visita y las tirara al suelo? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. El ajuste de cuentas estaba a punto de comenzar. Porque cuando alguien ha sido llevado al límite, cuando su dignidad ha sido sistemáticamente destruida frente a una multitud de testigos, hay dos maneras de responder. Pueden estallar de rabia y furia. O pueden convertirse en algo mucho más aterrador, en una calma absolutamente perfecta. Vanessa Williams eligió la calma. En completo silencio, se arrodilló en ese inmaculado suelo de mármol y comenzó a recoger los pedazos rotos de su identificación. Cada movimiento era deliberado, metódico, casi meditativo en su precisión. Recogió cada fragmento, cada trozo de plástico que Kesa había arrojado a sus pies como basura y los colocó cuidadosamente en su palma. El silencio era más aterrador que cualquier grito. En el vestíbulo, las conversaciones se habían interrumpido por completo. Incluso Kesa, aún eufórica por su momento de triunfo, empezó a sentir un cambio en la atmósfera. Algo que le erizó el vello de la nuca con una advertencia primitiva. Vanessa se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de sus vaqueros desgastados, y sacó su teléfono. Sus dedos se movían por la pantalla con la falta de práctica que delataba a alguien que había construido imperios decisión por decisión. James, dijo en voz baja, con una voz tan tranquila que era casi hipnótica. Implementa el protocolo 7. Las palabras fueron pronunciadas tan suavemente que solo quienes estaban más cerca pudieron oírlas. Pero había algo en su tono, algo definitivo e irrevocable, que hizo que todos los que estaban cerca se inclinaran para escuchar con más atención. Morrison Financial, continuó, todavía con esa misma voz serena y mortal. Sí, todo. Cada cuenta, cada contrato, cada filial, cada sociedad. Terminélo todo con efecto inmediato. Pero Kesa, todavía ebria por su propia victoria percibida, todavía convencida de que había logrado poner a esa señora de la limpieza en su lugar, no pudo resistirse a un giro más del cuchillo. Llamar a tu supervisor para quejarte de la mala señora del banco. Se burló, y su voz se escuchó a través del vestíbulo con crueldad practicada. Adelante, dígales que su conserje se sintió herida porque alguien finalmente le dijo la verdad sobre dónde pertenece. Ella se estaba riendo de nuevo. Ese mismo sonido áspero que había resonado en el vestíbulo momentos antes, completamente ajena al hecho de que se estaba burlando de alguien que acababa de poner en marcha acontecimientos que destruirían todo por lo que ella había trabajado. Quizás te den un buen trofeo por participar por intentar fingir con los adultos, continuó Kesa, alimentándose de la risa nerviosa de algunos clientes que aún creían estar presenciando nada más que a un cliente difícil atendido adecuadamente. Pero al otro lado del vestíbulo, algo muy diferente estaba sucediendo. Ángela Rodríguez, una cajera de 24 años que había estado observando este enfrentamiento con creciente horror, había sacado su propio teléfono y estaba escribiendo frenéticamente términos de búsqueda en Google. Directora ejecutiva de Williams Tech Solutions, escribió con dedos temblorosos. El primer resultado que apareció fue un artículo desconocido del Business Journal de hacía 6 meses con una foto de una exclusiva conferencia tecnológica a la que solo asistían los líderes más elitistas de la industria. Y allí,
de pie entre los directores ejecutivos de Apple y Microsoft, estrechando la mano de líderes mundiales y capitalistas de riesgo, estaba exactamente la misma mujer que estaba siendo humillada en su vestíbulo. El rostro de Angela palideció como el papel de la impresora. Buscó frenéticamente más resultados, artículos de Forbes, artículos de Business Week, presentaciones ante la SEC por valor de miles de millones de dólares. Todas las fuentes confirmaron la misma verdad imposible. La mujer que se había estado destrozando la última media hora era Vanessa Williams, fundadora y directora ejecutiva de Williams Tech Solutions, una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Señor, gritó Angela desesperada, intentando llamar la atención de Marcus Thompson. Señor, creo que cometimos un terrible error. Pero Marcus seguía disfrutando de haber apoyado la decisión decisiva de sus empleados estrella. Despidió a Angela con un gesto de desdén, con la atención centrada en lo que creía que era la eliminación exitosa de un cliente indeseable. Angela, no dejes que te manipule también, dijo con autoridad condescendiente. Hay gente que sabe hacerse la víctima cuando se les pilla en sus mentiras. Precisamente por eso tenemos políticas de documentación y verificación. Angela miraba la pantalla de su teléfono con pánico creciente, viendo como un resultado de búsqueda tras otro confirmaba que acababan de cometer un suicidio corporativo de la forma más pública posible. Lo intentó de nuevo, con voz más urgente esta vez. Señor Thompson, por favor, tiene que ver esto. Esta mujer no lo es. Basta, Angela. Marcus la interrumpió bruscamente. No quiero oír ni una palabra más al respecto. Kesa manejó la situación a la perfección. Verás, Jun, y estoy orgulloso de ella por mantener nuestros estándares. Pero mientras Marcus se felicitaba por un trabajo bien hecho, algo catastrófico sucedía 3 pisos más arriba, en las oficinas ejecutivas de Morrison Financial. Patricia Morrison Hayes, presidenta del banco y heredera de una dinastía financiera que se remonta a 4 generaciones, estaba en su despacho revisando informes trimestrales cuando su teléfono empezó a sonar. No era el suave timbre de su línea directa, sino el zumbido áspero e insistente de la línea de emergencias que solo sonaba cuando algo salía terriblemente mal. Señorita Morrison Hayes, la voz de su asistente estaba entrecortada por el pánico. Tenemos un problema. Williams Tech Solutions es la primera en línea. Dicen que quieren rescindir su contrato. Todo. $10.200 millones. A Patricia se le heló la sangre en las venas. Williams Tech no solo era su mayor cliente. Era la base sobre la que se construyó toda la estrategia de crecimiento de Morrison Financial. Perder ese contrato no solo perjudicaría sus cifras trimestrales, sino que desencadenaría una avalancha financiera que podría destruir el banco por completo. Eso es imposible, dijo Patricia con voz firme a pesar del terror que la atenazaba. Renovamos ese contrato hace apenas 6 meses. Está bloqueado por 5 años. No pueden simplemente llamarme señora. Su asistente la interrumpió, algo que nunca había hecho en 15 años de trabajo juntas. Dicen que ha habido un incidente en el vestíbulo principal. Algo sobre que la propia señora Williams está siendo maltratada. El teléfono se le resbaló de las manos a Patricia y cayó sobre su escritorio de caoba. Vanessa Williams, la genio tecnológica recluida que evitaba las apariciones públicas y gestionaba sus negocios mediante reuniones privadas y conferencias exclusivas. La mujer que había solicitado específicamente gestionar su banca personal en Morrison Financial debido a su reputación de discreción y profesionalismo. Las piernas de Patricia se movían antes de que su cerebro procesara por completo lo que estaba sucediendo. Corrió por los pasillos ejecutivos, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de mármol como disparos de ametralladora, su corazón latiendo con un ritmo que anunciaba desastre con cada latido. Irrumpió por las puertas del vestíbulo como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos escudriñaron de inmediato a la multitud en busca del único rostro que pudiera salvarlo o destruirlo todo. Y allí,
De pie en el centro del elegante espacio con la identificación rota esparcida a sus pies, estaba Vanessa Williams. Patricia la reconoció al instante. Se habían conocido en la exclusiva oficina del CEO. Reuniones, cenas privadas de negocios, conferencias del sector, todo ello en una atmósfera enrarecida de poder e influencia que la mayoría de la gente ni siquiera conocía. Vanessa era más joven que la mayoría de los demás líderes tecnológicos, más callada, más reservada, pero había algo en su presencia que inspiraba respeto incluso a los multimillonarios más arrogantes. Y ahora estaba de pie en el vestíbulo de Patricia, con aspecto de haber sido sometida a una trituradora de carne, con Kesa Davis rondando cerca. Con una expresión de satisfacción petulante que le revolvió el estómago de pavor. «Señorita Williams», susurró Patricia, su voz apenas por encima de un susurro mientras la magnitud del desastre comenzaba a asimilar. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?». La transformación en la atmósfera del vestíbulo fue instantánea y absoluta. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los movimientos cesaron. El aire mismo pareció cristalizarse mientras empleados y clientes presentían que algo monumental estaba ocurriendo. Algo que lo cambiaría todo para todos los presentes en esa sala. La inmediata diferencia entre Patricia y la mujer a la que todos habían descartado como una señora de la limpieza conmocionó a la multitud. Allí estaba la presidenta de Morrison Financial, una mujer que se ganaba el respeto de senadores y jueces de la Corte Suprema. Trataba a esta conserje con la reverencia que suele reservarse para los jefes de Estado. «Lo siento muchísimo», continuó Patricia, con la voz temblorosa de auténtico terror al contemplar la escena. La identificación rota, los trozos de tarjetas de visita desperdigados, la expresión de absoluta calma en el rostro de Vanessa, que de alguna manera transmitía más amenaza que cualquier explosión de ira. Pero Kesa, aún operando en la realidad que había construido, donde ella era la heroína de esta historia, no podía procesar lo que estaba presenciando. «¿Conoce a esta señora de la limpieza?», preguntó, con el mismo tono condescendiente que había usado toda la mañana, completamente ajena a que estaba hablando con su jefe, el jefe de su jefe. Patricia se volvió hacia Kesa con una expresión de horror tan profunda que casi le dolía físicamente. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 4 generaciones de tradición bancaria derrumbándose en tiempo real. «Soy Vanessa Williams», dijo Patricia, y cada palabra resonó en el vestíbulo como un mazazo. «Directora ejecutiva y fundadora de Williams Tech Solutions. Tiene un patrimonio de $47,000 millones. Es nuestra clienta más importante, representando el 30% de nuestros activos totales bajo gestión». El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía que el mundo entero se había paralizado. El rostro de Kesa adoptó una serie de expresiones que habrían sido cómicas si no documentaran la destrucción de la realidad de un ser humano. La confusión dio paso a la incredulidad. La incredulidad se transformó en horror incipiente, y el horror se derrumbó en devastación total cuando la verdad finalmente penetró en su conciencia. Marcus Thompson sintió que se le doblaban las rodillas al darse cuenta de que toda su carrera, 15 años ascendiendo en la escala corporativa, forjando relaciones y cimentando su reputación, acababan de ser destruidos por 30 minutos de un espectacular error de juicio. Ángela Rodríguez, reivindicada pero aterrorizada, se aferró a su teléfono como a un salvavidas mientras observaba a las personas más poderosas del edificio descubrir que acababan de suicidarse financieramente de la forma más pública posible. Pero fue la respuesta de Vanessa la que atormentaría a todos en ese vestíbulo por el resto de sus vidas. No gritó, no se enfureció, no se regodeó, ni amenazó, ni exigió una satisfacción inmediata. En cambio, empezó a hablar con la misma voz tranquila y serena que la había caracterizado desde el momento en que cruzó la puerta. Su empleada asumió que era conserje porque soy negra, dijo. Cada palabra se desvanecía en el silencio como piedras en agua quieta. Las señoras de la limpieza no merecen cuentas de empresa porque este banco es para gente de negocios de verdad. El relato fue preciso en su precisión, devastador en su serenidad. Cuestionó mis ingresos,
preguntándome cuánto gano fregando pisos. Me dijo que las chicas como yo deberíamos quedarnos en los bancos comunitarios. Dijo, probablemente robé mi tarjeta de visita del escritorio de alguien porque las señoras de la limpieza no tienen tarjeta de visita. Con cada revelación, el rostro de Patricia palidecía. Marcus se hundía más en su propio infierno personal. Y Kesa empezó a comprender que no solo había cometido un error. Se destruyó a sí misma y a todos los que la rodeaban con 30 minutos de crueldad desenfrenada. Cuando pedí hablar con una gerente, Vanessa, continuó, dijo que era un comportamiento típico de ayuda y procedió a romper mis documentos de identidad mientras gritaba que no se dan cuentas a limpiadores de oficinas que se hacen pasar por ejecutivos. Kesa intentó desesperadamente rescatar algo del desastre de su vida. No quise decir que pensé. Lo siento mucho. No sabía quién eras. Pero la respuesta de Vanessa atravesó sus súplicas como un láser a través de un pañuelo de papel. Pensaste exactamente lo que querías pensar, dijo, con la voz cargada de alguien que se ha pasado la vida lidiando con las suposiciones y los prejuicios de la gente. Viste a una mujer negra con ropa sencilla y decidiste que no merecía tu atención, tu respeto, tu decencia humana más básica. Patricia lo ofrecía todo ahora. Despido inmediato de todos los involucrados, disculpas personales, una reforma completa de las políticas, una compensación económica, cualquier cosa que pudiera salvar la relación que mantenía a su banco a flote. Pero Vanessa Williams ya había tomado su decisión. La llamada a James no había sido un farol ni una táctica de negociación. Había sido la aplicación de las consecuencias que ahora. Irreversible. El contrato queda rescindido, dijo con una firmeza que resonó en el vestíbulo de mármol como un clavo ardiendo. Esta conversación ha terminado. Y con esas palabras, Morrison Financial Bank comenzó su descenso a la ruina financiera. Kesa Davis vio cómo su carrera y reputación se convertían en polvo. Y Marcus Thompson descubrió que permitir la crueldad tiene un precio que puede destruir todo lo que has construido durante tu vida. La lección de respeto más cara en la historia de la banca se completó. Y la mujer a la que despidieron como una simple limpiadora salió de ese vestíbulo habiendo demostrado que, a veces, la persona a la que pisas hoy es dueña del suelo que rogarás pisar mañana. ¿Habrías rescindido el contrato también o perdonarías al banco? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete ahora, porque esta historia contiene muchos más detalles. El silencio que siguió a Vanessa Williams al salir de Morrison Financial Bank fue el tipo de silencio que llega después de las explosiones, después de los terremotos, después del momento en que todo lo que creía saber sobre el mundo se pone patas arriba. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol una última vez. Cada sonido marcaba el final. De una era para todos los que quedaron atrás en ese vestíbulo devastado. Patricia Morrison Hayes se desplomó en la silla más cercana. Sus piernas finalmente cedieron bajo el peso de lo que acababa de ocurrir. 4 generaciones de su familia habían convertido a Morrison Financial en una de las instituciones bancarias más prestigiosas del país. Y ella acababa de presenciar cómo 30 minutos de mala conducta de un empleado lo destruían todo. La mujer que había dirigido salas de juntas llenas de directores ejecutivos de empresas de Fortune 500, que había negociado acuerdos multimillonarios con jefes de Estado, se sentó allí, mirando los trozos de identificación rotos esparcidos por su suelo de mármol como confeti de su propio funeral. Las lágrimas que corrían por el rostro de Patricia no eran solo lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de absoluta devastación al darse cuenta de que todo lo que su bisabuelo había construido, todo lo que su abuelo había ampliado, todo lo que su padre había modernizado y todo lo que ella había dedicado toda su carrera a proteger, acababa de ser borrado por 30 minutos de prejuicios desenfrenados por parte de 2 empleados que deberían haberlo pensado mejor. A su alrededor, el elegante vestíbulo que una vez había simbolizado prestigio y exclusividad ahora se sentía como un mausoleo. Las lámparas de araña de cristal que habían presenciado acuerdos millonarios con apretones de manos ahora iluminaban los restos de una reputación que jamás podría reconstruirse.
Los suelos de mármol italiano que habían pisado presidentes y primeros ministros estaban manchados con la sangre del suicidio institucional. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y brutales. Como presenciar una demolición controlada a la inversa. En lugar de una planificación cuidadosa que derribara una estructura, se trataba de décadas de construcción meticulosa destruidas por una incompetencia explosiva. Los guardias de seguridad, los mismos que habían sido llamados para escoltar a Vanessa fuera como un fraude, ahora se encontraban escoltando a Kesa Davis fuera de las instalaciones como una empleada despedida. No hubo ceremonia, ni oportunidad para explicaciones ni disculpas. Ni oportunidad de limpiar su escritorio ni despedirse de sus colegas que ahora la miraban como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa que también podría destruir sus carreras. 12 años de empleo terminaron con 12 minutos de grabaciones de seguridad revisadas. 12 minutos de Patricia Morrison Hayes dándose cuenta de que cada palabra que Vanessa había dicho fue grabada en sus cámaras de vigilancia en alta definición. 12 minutos de comprensión. Kesa Davis acababa de cometer el crimen de odio más caro de la historia bancaria, mientras la grababan desde 6 ángulos diferentes. Los guardias de seguridad que escoltaron a Kesa no fueron bruscos ni vengativos. Fueron profesionales, casi amables, como si comprendieran que estaban presenciando la destrucción de la vida de un ser humano y no les diera ningún placer. Pero su amabilidad, de alguna manera, lo empeoró, resaltando el contraste entre el trato que Vanessa había recibido y cómo incluso un exempleado caído en desgracia recibía un trato más digno que el que había recibido el cliente más importante de Morrison Financial. El destino de Marcus Thompson fue, de alguna manera, incluso más devastador que un despido directo. Fue degradado inmediatamente a cajero de nivel básico, despojado de su cargo gerencial, su oficina principal, su autoridad, su respeto, su plaza de aparcamiento, su tarjeta de acceso a las plantas ejecutivas y su invitación a las reuniones de gestión. Pasaría los años restantes de su carrera, duraran lo que durara, en una industria donde las noticias corren rápido y las reputaciones son difíciles de erradicar, sirviendo a los mismos clientes que una vez menospreció. Un recordatorio diario para todos en él. Un banco de lo que ocurre cuando se permite la crueldad en lugar de detenerla. El descenso significó que Marcus pasaría de ganar 6 cifras a apenas sobrevivir con un salario de nivel inicial. Sus pagos de hipoteca se volverían imposibles. La matrícula de la escuela privada de sus hijos tendría que ser abandonada. El respeto de su esposa se evaporaría junto con su posición social. Se convertiría en una historia con moraleja que se susurraba en los círculos bancarios. El gerente que destruyó su carrera al apostar por el caballo equivocado de la peor manera posible. Pero la verdadera devastación apenas comenzaba a desplegarse, extendiéndose por el mundo financiero como un virus que ningún control de daños corporativo podría contener. En cuestión de horas, la noticia del incidente se extendió por el sector financiero como un reguero de pólvora, difundida por las redes sociales, los periodistas financieros, las redes de chismes corporativos y el video viral que docenas de clientes habían grabado con sus teléfonos. En una industria donde la reputación lo es todo, donde la confianza es la única moneda que realmente importa, Morrison Financial acababa de demostrar que no se podía confiar en que trataran a un solo cliente con la dignidad humana básica. Si pudieron destruir a alguien que vale $47,000 millones por suposiciones sobre su apariencia, ¿qué? ¿Qué decía eso sobre cómo tratarían a los demás? La historia se viralizó con la velocidad e intensidad que suelen reservarse para los escándalos de celebridades y la corrupción política. La banca Hash siendo negro comenzó a ser tendencia en 6 horas. El escándalo financiero de Morrison le siguió de cerca. El director ejecutivo de un conserje se convirtió en un grito de guerra para quienes compartían sus propias historias de ser juzgados por su apariencia en lugar de por su capacidad. Las cadenas de noticias financieras retomaron la noticia y la difundieron como si sus índices de audiencia dependieran de ello. CNBC encabezó la noticia con la pérdida de miles de millones de dólares del gigante bancario por un incidente racista. Bloomberg tituló Morrison Financial Faces, se enfrenta al colapso,
tras discriminar a un director ejecutivo de tecnología. Fox Business se decantó por la banca progresista, sobre cómo la corrección política le cuesta todo a los accionistas. Cada cadena encontró un enfoque que encajaba con su audiencia, pero todas coincidieron en una cosa: esta fue la mayor crisis corporativa del año. La respuesta del mercado de valores fue inmediata e implacable. El precio de las acciones de Morrison Financials no solo cayó, se desplomó de una manera que hizo que los operadores veteranos recurrieran a sus antiácidos y que los planificadores de jubilación comenzaran a hacer llamadas de emergencia a sus clientes. 45% de la noche a la mañana. El tipo de caída libre que quiebra los fondos de pensiones y destruye las cuentas de jubilación construidas durante décadas de inversión cuidadosa. Los inversores huyeron como ratas de un barco que se hunde, entendiendo que un banco que acababa de perder a su mayor cliente por puro prejuicio era un banco sin futuro en el que valiera la pena invertir. Los inversores institucionales retiraron su dinero. Los fondos de inversión se deshicieron de sus participaciones en Morrison Financial. Incluso los accionistas más leales, personas cuyas familias habían poseído acciones de Morrison durante generaciones, comenzaron a llamar a sus corredores con órdenes de venta. Los medios financieros tuvieron una gala que se prolongó durante semanas de cobertura. Banca siendo negro, el caso de discriminación multimillonario que conmocionó a Wall Street. De conserje a la justicia. Como las suposiciones le costaron todo a Morrison Financial. El racismo más caro en la historia corporativa. Cuando el prejuicio se encuentra con el poder. La caída de Morrison Financial. Dignidad negada. Como 30 minutos destruyó una dinastía bancaria. Los titulares se escribieron solos, cada uno clavando un clavo más en el ataúd corporativo de Morrison Financial. Expertos legales opinaron sobre posibles demandas. Abogados especializados en discriminación comenzaron a llamar a los representantes de Vanessa. Organizaciones de derechos civiles exigieron investigaciones. La Reserva Federal anunció que estaba revisando prácticas financieras de Morrison. La Oficina del Contralor de la Moneda abrió una investigación formal. Los reguladores bancarios estatales comenzaron a hacer preguntas muy incómodas sobre discriminación institucional. Los capacitadores de sensibilidad corporativa se vieron abrumados por llamadas de bancos, desesperados por demostrar que no eran como Morrison Financial. Los consultores de diversidad e inclusión comenzaron a recibir contratos de 7 cifras de instituciones aterrorizadas de estar ocultando las suyas. Kesa Davis. Los departamentos de recursos humanos de todo el sector financiero iniciaron programas obligatorios de capacitación utilizando a Morrison Financial como ejemplo de lo que sucede cuando la discriminación no se controla. Pero la verdadera devastación no se midió en precios de acciones, titulares de periódicos ni investigaciones regulatorias. Se midió en vidas humanas destruidas por el efecto dominó de 30 minutos de crueldad desenfrenada que se extendió como círculos de una piedra arrojada a agua estancada. 6 meses después, la magnitud total del desastre quedó clara, reflejada en las crudas estadísticas del colapso institucional. Morrison Financial se vio obligada a cerrar 12 sucursales en 3 estados, no porque no fueran rentables, sino porque no pudieron mantener la base de clientes necesaria para mantenerlas. Operacional. 4.000 empleados, cajeros, gerentes, guardias de seguridad, conserjes, contadores, representantes de atención al cliente, agentes de préstamos, asistentes administrativos, especialistas en TI y coordinadores de marketing perdieron sus empleos, no por nada que hubieran hecho, sino porque 2 personas en un mismo vestíbulo decidieron que la crueldad era más importante que la profesionalidad. 4.000 familias que de repente luchaban por pagar hipotecas que parecían seguras apenas unos meses antes. 4.000 personas cuyas vidas cambiaron drásticamente porque Kesa Davis no pudo ver más allá de sus propios prejuicios. Y Marcus Thompson no tuvo el coraje para hacer lo correcto cuando más importaba. 4.000 trabajadores que se unieron a las filas del desempleo, actualizando sus currículums,
explicando a posibles empleadores por qué su empresa anterior se había derrumbado en medio de un escándalo. El costo humano fue asombroso. Familias perdieron sus hogares cuando los pagos de la hipoteca se volvieron imposibles gracias a las prestaciones por desempleo. Niños fueron retirados de escuelas privadas y actividades extracurriculares que sus padres ya no podían permitirse. Los fondos universitarios fueron saqueados para cubrir necesidades básicas. Los sueños de jubilación se pospusieron indefinidamente mientras las cuentas de 401k vinculadas a las acciones de Morrison Financial perdieron su valor de la noche a la mañana. Se formaron grupos de apoyo entre los exempleados de Morrison Financial. Personas que intentaban procesar el trauma de perder no solo sus trabajos, sino también sus identidades profesionales sin culpa propia. Los orientadores profesionales reportaron una demanda sin precedentes de profesionales bancarios que intentaban explicar las brechas de empleo causadas por un racismo institucional con el que no tenían nada que ver. Los profesionales de la salud mental en las ciudades donde Morrison Financial había cerrado sucursales informaron aumentos en la depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio entre los exempleados que luchaban por lidiar con la repentina destrucción de su seguridad financiera y reputación profesional. Y para la propia Kesa, la amarga ironía de su destino habría sido poética si no fuera tan devastadora de presenciar. La mujer que había pasado 30 minutos burlándose de alguien que asumió era un conserje ahora se encontraba trabajando turnos nocturnos de limpieza en edificios de oficinas del centro, fregando inodoros y fregando pisos por un salario mínimo mientras luchaba por mantener a sus propios hijos alimentados y alojados. El mercado laboral para los exempleados de Morrison Financial era brutal, pero fue especialmente duro para Kesa. Se había corrido la voz por el sector bancario sobre quién era exactamente el responsable del desastre. Su nombre era conocido. Su rostro era reconocible por los videos virales. Su reputación era radiactiva. Ninguna institución financiera la tocaría ni con un palo de 3 metros. Así que, a las 2 de la mañana, se encontró empujando un carrito por pasillos vacíos con un uniforme con el logo de otra empresa, haciendo exactamente el mismo trabajo que había usado como arma para destruir la dignidad de otra mujer. Y la empresa de limpieza que la contrató le pagó $12 por hora, menos de lo que había ganado en una sola hora en Morrison Financial, donde había ganado un cómodo salario de clase media con beneficios, vacaciones, licencia por enfermedad y un plan de pensión que ahora no valía nada. Todas las noches, mientras vaciaba los botes de basura, aspiraba las alfombras y desinfectaba las superficies en los edificios donde personas como ella trabajaban durante el día, se veía obligada a enfrentar la devastadora verdad de en que se había convertido. Ella estaba viviendo exactamente la vida que había asumido que vivía Vanessa Williams. Haciendo exactamente el trabajo del que se había burlado y menospreciado, experimentando de primera mano la invisibilidad y el rechazo que alguna vez había infligido a otros. Pero mientras Morrison Financial se desmoronaba y sus exempleados luchaban por reconstruir sus vidas a partir de los escombros del colapso institucional, Vanessa Williams estaba creando algo hermoso y transformador de las cenizas de ese terrible día. Ella trasladó su enorme contrato al Minority Business Development Bank, una institución más pequeña que había estado sirviendo a comunidades marginadas durante décadas, pero nunca había soñado con manejar cuentas de esta magnitud. La presidenta del banco, María González, había construido su institución sobre el principio de que todos merecían acceso a servicios financieros de calidad, independientemente de su código postal, color de piel o situación económica. Cuando los representantes de Vanessa los contactaron por primera vez para transferir la cuenta de Williams Tech Solutions, María pensó que era una llamada de broma. Bancos como el suyo no consiguieron clientes que valieran $47,000 millones. Atendieron a propietarios de pequeñas empresas, compradores de viviendas por primera vez, familias que estaban construyendo crédito y estudiantes que solicitaban préstamos para estudios universitarios comunitarios. Eran la institución financiera para las personas que habían sido rechazadas por lugares como Morrison Financial. Pero la transferencia fue real y de la noche a la mañana el Minority Business Development Bank se convirtió en una de las instituciones financieras más poderosas del país.
de repente equipados para ofrecer préstamos y servicios a comunidades que habían sido sistemáticamente excluidas de la banca tradicional durante generaciones. El contrato no solo transfería dinero, transmitió esperanza y oportunidades a una escala que transformó barrios enteros. Se crearon 3.000 nuevos puestos de trabajo en comunidades que habían sido descartadas por las instituciones financieras tradicionales. Las pequeñas empresas a las que se les había negado préstamos durante generaciones de repente se encontraron con acceso a capital que les permitió expandirse, contratar y soñar en grande de lo que jamás imaginaron posible. Los efectos dominó se extendieron mucho más allá de los préstamos y cuentas individuales. Los valores de las propiedades en barrios previamente desatendidos comenzaron a aumentar a medida que se abrieron nuevos negocios y las familias invirtieron en la compra de una vivienda. Las escuelas en estas áreas vieron un aumento en su financiación a medida que crecieron los ingresos por impuestos a la propiedad. Los centros comunitarios y las bibliotecas que habían estado luchando contra los recortes presupuestarios se encontraron con nuevos recursos. Los gobiernos locales de las ciudades donde el Banco de Desarrollo de Empresas Minoritarias amplió sus servicios informaron una disminución del desempleo, un aumento en la formación de pequeñas empresas y bases impositivas crecientes que les permitieron invertir en mejoras de infraestructura que se habían durante años debido a limitaciones presupuestarias. Vanessa también estableció el programa de becas de dignidad y trabajo que brinda matrícula universitaria completa a los hijos de trabajadores de la industria de servicios, conserjes, amas de llaves, guardias de seguridad, empleados de servicios de comida, trabajadores minoristas, asistentes de salud a domicilio, todas las personas cuyo trabajo mantiene a la sociedad funcionando pero cuyas contribuciones rara vez son reconocidas o respetadas. La beca vino con un mensaje simple pero poderoso. Todo trabajo tiene dignidad. Todo trabajador merece respeto. Y el valor de nadie debería medirse por las suposiciones que tienen los demás sobre su ocupación. El programa de becas fue revolucionario en su alcance y visión. No solo proporcionó dinero para la matrícula. Proporcionó tutoría, oportunidades de pasantías, asesoramiento profesional y apoyo emocional a los estudiantes que a menudo eran los primeros en sus familias en asistir a la universidad. Los beneficiarios se conectaron con profesionales en sus campos de interés, tuvieron acceso a redes que antes habían estado cerradas para ellos y recibieron apoyo en cada paso de su trayectoria educativa. En 2 años, el programa había otorgado becas a más de 500 estudiantes que cursaban carreras en todos los ámbitos, desde informática hasta trabajo social, desde administración de empresas hasta ingeniería ambiental. No se trataba simplemente de becas. Fueron inversiones para romper ciclos de desigualdad económica que habían persistido durante generaciones. Vanessa se mantuvo tan reservada como siempre, todavía evitando entrevistas y apariciones públicas, todavía llevando a cabo sus negocios en salas de juntas y reuniones privadas donde no se permitían cámaras y los periodistas no podían entrometerse. Pero sus acciones hablaron más fuerte que cualquier conferencia de prensa. La mujer que había sido despedida por ser simplemente una señora de la limpieza había demostrado que el verdadero poder no consiste en sentirse superior a los demás. Se trata de ayudar a otros cuando tienes la fuerza y los recursos para hacerlo. Ella nunca dio entrevistas sobre el incidente financiero de Morrison. Ella nunca escribió artículos de opinión sobre la discriminación en el sector bancario. Ella nunca apareció en programas de entrevistas para hablar de su experiencia o promocionar su programa de becas. Dejó que sus acciones fueran su declaración, sus inversiones su argumento, sus resultados su respuesta a aquellos que cuestionaban su valor. Pero el impacto de sus decisiones resonó mucho más allá de las comunidades que se beneficiaron directamente de sus decisiones comerciales. La historia de lo que sucedió en el Morrison Financial Bank ese martes por la mañana se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el mundo. Un video de capacitación sobre programas de sensibilización corporativa, una historia de advertencia sobre el costo real del prejuicio en entornos profesionales que se mostró a millones de empleados en todas las industrias. La Escuela de Negocios de Harvard desarrolló un curso completo en torno al incidente, explorando no solo las implicaciones éticas,
sino también las consecuencias financieras de la discriminación institucional. Los estudiantes analizaron los procesos de toma de decisiones que llevaron al desastre, la cultura corporativa que lo posibilitó y las fallas de liderazgo que lo hicieron posible. Las empresas de capacitación corporativa se encontraron con más negocios de los que podían manejar. A medida que las organizaciones se esforzaban por asegurarse de no estar albergando sus propios desastres potenciales, los ejercicios de simulación basados en el incidente financiero de Morrison se convirtieron en estándar en la capacitación de servicio al cliente. A los gerentes se les enseñó a reconocer las señales de advertencia del sesgo de los empleados e intervenir antes de que pequeños incidentes se convirtieran en errores catastróficos. La historia se convirtió en una piedra de toque para los debates sobre los prejuicios inconscientes, el racismo institucional y la importancia de tratar a cada cliente con dignidad independientemente de su apariencia o estatus percibido. Se hizo referencia a él en audiencias del Congreso sobre discriminación bancaria, se citó en artículos académicos sobre responsabilidad social corporativa y se utilizó como evidencia en casos legales relacionados con discriminación en el lugar de trabajo. Pero más que eso, se convirtió en un recordatorio de algo que toda persona necesita recordar todos los días de su vida. Algo que debería enseñarse en las escuelas, reforzarse en los lugares de trabajo y recordarse en cada interacción que tengamos con otros seres humanos. A veces, el conserje del que hoy te burlas, mañana será el dueño del edificio. A veces, la persona que vacía tu bote de basura es la misma que podría vaciar tu cuenta bancaria con una sola llamada telefónica. A veces, el individuo que tratas como invisible tiene el poder de hacer que todo tu mundo desaparezca. A veces la persona tranquila con ropa sencilla es la que controla más riqueza de la que podría gastar en 10 vidas. Kesa Davis aprendió esta lección de la manera más devastadora posible. Y su historia sirve de advertencia a cualquiera que piense que puede juzgar el valor de otra persona basándose en suposiciones y estereotipos. Pasó de burlarse de alguien por ser señora de la limpieza a convertirse en una ella misma. De ejercer poder sobre los demás a sentirse impotente ella misma. De menospreciar a los trabajadores de servicios a convertirse en una de las personas que alguna vez había despreciado. Pero la lección no es solo para personas como Kesa, que dejaron que su amargura y sus prejuicios destruyeran su juicio. Es para todos nosotros que vivimos en un mundo que constantemente intenta clasificar a las personas en jerarquías de valor y que nos alienta a juzgar a los demás en función de lo que podemos ver en lugar de quienes son realmente. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender.